La República Dominicana, análisis de su pasado y su presente, una obra de Juan Isidro Jiménez Grullón. Epígrafe: servir humildemente a la patria es más bello aún que dominarla. Gregorio Luperón. Dedico este libro, hijo de la expatriación, a los virtuosos campesinos de mi país, sumidos hoy en el dolor y la esclavitud, a aquellos compatriotas de pueblos y ciudades víctimas de la explotación y la ignominia, a mis compañeros de destierro, ejemplos de la dignidad y rebeldía, y a todos los jóvenes del mundo, razón de la esperanza y esperanza de la razón y la justicia. Un pueblo en un libro. Palabras iniciales por Juan Bosch. Todas las asociaciones humanas persiguen el bienestar y la dicha. La República Dominicana, desgraciadamente, no ha logrado esos fines, y si en algún momento de su historia ha creído alcanzarlos, de sí misma ha dado ella las fuerzas necesarias para que se frustrara la esperanza. Esta patética, dolorosa verdad no puede ser negada por dominicano alguno, y aquellos que, debido a razones políticas más o menos comprensibles, la nieguen, no son capaces de mantener esa negación en la soledad de sus conciencias. Frente a una conclusión tan definitiva y tan triste, se pregunta a uno cómo es posible que los dominicanos sigan amando a una patria que solo ha costado lágrimas y sangre a los mejores de sus hijos. Del amor que pueda tenerla la minoría que a lo largo de su historia se ha beneficiado a sus expensas, nada hay que decir. Se comprende ese interesado y hasta cierto punto lógico amor, pero el de los otros solo puede explicarse con dos palabras: ignorancia y deber. Por ignorancia la ama esa nutrida masa campesina donde se ha mantenido sin mengua las virtudes nacionales, y por deber la ama el escaso número de hombres puros y conscientes que desearían hacer de ella lo que sus fundadores pretendieron que fuera: una patria próspera, culta y feliz, de la cual se sintieran orgullosos sus hijos. En el corto número de los últimos está el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, autor de este libro, sabedor de que un pueblo no puede hacer sus travesías por la historia sin fijarse una meta en el porvenir, y conocedor de que el porvenir no puede verse sino en función del pasado. Jiménez Grullón se dedica a estudiar en la vida dominicana los orígenes de nuestras flaquezas. Eso es este libro, un estricto pero también piadoso examen de conciencia del fenómeno histórico dominicano. Él es a un tiempo doloroso y optimista, porque su ejecución fue presidida por dos nobles sentimientos: la honradez y el amor. El servicio de Jiménez Grullón hace
con esta obra a su pueblo no es para ser apreciado por los dominicanos de mi generación, casi todos con posiciones mentales, pasionales o simplemente económicas tomadas ya por no importa cuáles causas. Antes que ellos sabrá agradecerlo los americanos a quienes interesa el hecho político continental, los investigadores no dominicanos que hallarán en él la explicación de movimientos sociales comunes a todos nuestros pueblos, y aquellos a quienes el libro dará el conocimiento de la entraña de un país que, como toda aglomeración humana, merece el interés de los hombres conscientes. Como médico que es, Jiménez Grullón ha aplicado al estudio del caso dominicano los métodos de investigación acostumbrados en la medicina. Se halla frente a un enfermo, debe diagnosticar, porque en el diagnóstico está una gran parte de las posibilidades de curación, y para no errar, el facultativo hurga los orígenes del quebranto, buscando sus gérmenes aún en las más viejas generaciones relacionadas con el enfermo. Al cabo de este duro pero honesto y amoroso trabajo, Jiménez Grullón concluye afirmando que los males dominicanos se deben a la explotación que a lo largo de la historia nacional ha ejercido una casta minoritaria secuestradora de la libertad del pueblo, de su economía y de sus derechos más elementales, para disfrutar ella de la libertad de oprimir, de los dineros públicos y de los bárbaros derechos de satisfacer sus instintos. Esa minoría no ha vacilado durante un siglo de vida independiente en comprometer la salud de la República. La República se encontró desde su nacimiento con un cuerpo organizado de enemigos que la combatía desde las posiciones más encumbradas, afirma Jiménez Grullón al estudiar las disensiones que aparecen al nacer aquella. Generalmente esa minoría ha estado encabezada por un hombre de garra sostenido por la tropa y los profesionales de la política. Al correr del tiempo, una nueva fuerza se unió a esas. Fue el imperialismo extranjero que, en su actual forma de invasión financiera, empezó a dejarse sentir en el país hacia el inicio del último tercio del siglo XIX. La detallada exposición de fuerzas maléficas que hace Jiménez Grullón puede reducirse a las ya dichas, porque en fin de cuentas el intelectual corrompido y el cura no son sino politicastros. En cuanto al ejército, en una sociedad de normal desarrollo dentro del régimen capitalista es un instrumento de la burguesía, debe ser considerado en nuestro país como un hecho aislado, porque su desenvolvimiento histórico ha hecho de él un cuerpo independiente y algo así como el vientre malaventurado donde se gesta siempre el hombre de garra que ha de enseñorearse de todo. Al estudio de esas fuerzas victimarias de la República y a las que en su defensa les opone el pueblo, se dedica Jiménez Grullón en este libro,
que se prologa con estas líneas. El autor no se detiene en el aspecto externo de los movimientos nacionales. Ese trabajo de ir enumerando motines, asaltos y batallas ha sido hasta ahora el de los historiadores cuyos textos leen los niños dominicanos. Este de Jiménez Grullón elude con seriedad científica tales enumeraciones. Lo que él ha hecho es investigar las causas profundas de la vida nacional. En tal sentido, este libro supone la más concienzuda empresa que en el campo de la historia se ha realizado en la República Dominicana. Y precisamente esa cualidad lo que tal vez haga de otra obra un esfuerzo temporalmente estéril, porque la verdad hiere y duele allí donde por primera vez hace su aparición. Eso es este libro, La verdad del caso dominicano. A través de sus páginas puede el lector seguir ceñidamente la formación del pueblo y de sus clases parasitarias, subsuelo, estas últimas en el cual se afinca la minoría explotadora. Después de estudiar los gérmenes de esta minoría en la colonia, Jiménez Grullón acierta a dar con una explicación a la vez freudiana y marxista para el nacimiento de la base humana en la cual florecen los explotadores. Tal explicación es aquella que la sublimación del oficio fue la causa que llevó el hecho político a circunstancias preponderantes en la vida nacional. Lo político, con o sin contenido ideológico, tomó el puesto que preocupaciones de diverso carácter ocupan en la mente de otros hombres, asegura el autor. El contenido ideológico de lo político apenas se manifiesta, y también explica Jiménez Grullón porque cuando afirma páginas antes que las masas poseedoras desde hacía tiempo de las tierras carecían de motivos para revoluciones agrarias, las industrias estaban en su cuna. En consecuencia, el proletariado industrial era poco numeroso. La instrucción pública, por otro lado, había logrado escaso desarrollo. Dentro de esas condiciones no podían surgir partidos que tuvieran aspiraciones reivindicadoras en el campo económico social. Hasta cierto punto, esas condiciones persisten hoy y es a ellas a lo que se debe la carencia de un partido que ligara a las masas para la defensa de sus intereses de clase. Hasta cierto punto hemos afirmado porque la posesión de la tierra por el campesino hace innecesario un movimiento de reivindicación agraria, y si el pueril estado de la industria no permite la organización de los obreros, simplemente porque no les hay en número suficiente para formar con ellos una fuerza política, no quiere esto decir que no haya motivos para unir a los más, que son los que sufren, contra los menos, que son los que medran a expensas de la mayoría. Jiménez Grullón lo reconoce así cuando aboga por la formación de un partido revolucionario que sea el instituto de opinión encargado de realizar
desde el poder las aspiraciones populares. Esa necesidad de contar con un partido de médula ideológica suficiente para arrastrar a las masas las sienten muchos dominicanos. ¿A qué se ha debido, pues, que no su no formación? Nosotros contestamos que a la falta de un estudio sereno como este de Jiménez Grullón, que nos permitiera localizar aquella parte del pueblo donde sale la minoría explotadora. Localizarla para aniquilarla era la clave del problema, porque señalar a un nombre solo en su momento dado como el origen de los males del país no es razón bastante para unir a las masas. Ese hombre desaparece y no tarda en ser suplantado por otro. ¿Cuál es el vivero de los explotadores? He ahí una pregunta que muchos dominicanos han vivido haciéndose, interesados en acabar con él para salvar de una vez por siempre a su pueblo de la fatalidad histórica que le impide alcanzar el bienestar y la dicha. Al cabo de larga y dolorosa búsqueda, nosotros estamos en condición de responder a la dramática pregunta. El vivero es esa porción de la sociedad dominicana a la cual el campesino llama con desdén ostensible los pueblitas, debido a que lo político tomó el puesto que preocupaciones de diverso carácter ocupan en la mente de otros hombres. La política pasó a ser industria de la cual vivieron y viven aquellos que por ocuparse en ella abandonaron toda labor productiva. Esos fueron fatalmente los habitantes de las ciudades y pueblos quienes más astutos y más preparados capitalizaron en su provecho el respeto que el campesino tenía al burgués de la ciudad. Jiménez Grullón señala el fenómeno cuando afirma, en síntesis, el campesinado que forma en su casi totalidad la clase media del país fue corrientemente instrumento dócil en manos de una burguesía urbana reducida en número, carente de ideales patrios y de sentido social avanzado. Esa burguesía de ciudades pasó a ser profesional de la política y estableció ya desde el origen de la República su sistema de gobierno y de explotación. Jamás ha abandonado. Mientras las ciudades y pueblos tuvieron un número de habitantes no excesivo, los profesionales de la política pudieron vivir en relativo sosiego, pero al crecer las ciudades y pueblos sin que aparecieran industrias que dieran trabajo a la población que se multiplicaba, las posiciones políticas debieron padecer múltiples aspirantes. Todavía para esa época estaba vigente el concepto burgués del honor que por lo demás había de perdurar en el mundo hasta la guerra de 1914, y de acuerdo con ese código los hombres trataban de resolver sus problemas en campos menos sórdidos que el de la intriga, la calumnia y la delación. Así pues, cuando una aspiración no podía ser cumplida, se reaccionaba virilmente peleando. Fue esa la razón preponderante en el
en el origen de la mayor parte de las revoluciones que asolaron al país hasta la ocupación norteamericana ocurrida en 1916. Los rivales políticos se alzaban en armas y las armas daban o negaban el derecho. Se peleaba aparentemente por un caudillo, pero en el fondo de la admiración y de la pasión por ese caudillo se agitaba casi siempre como un demonio oculto la esperanza del cargo que hiciera posible el pan y el techo, aspiración elemental del hombre. Desde luego que muchos iban a las batallas llevados solamente por lo que Jiménez Grullón llama el complejo heroico o por el romántico amor a la libertad, pero esos eran casi siempre campesinos que en nivel más o menos bajo tenían aseguradas sus vidas o hijos de burgueses a quienes no amenazaba el hambre. Fue en esas dos clases donde se reclutaron los nombres más numerosos y destacados de nuestra penosa galería de héroes, buscando la aureola que rodea el valiente o el prestigio que da el poder. Ellos quisieron ganarse el puesto en el alma de su pueblo y en la agitada historia nacional, pero mientras ellos morían tras la quimera de la fama, los astutos que quedaban con las ventajas se quedaban con las ventajas del triunfo. Fue así como el poder pasó a la República Dominicana a ser feudo de los pueblitas, los cuales lo utilizaron y lo utilizaban en su provecho y en perjuicio de la mayoría. Esa mayoría a la cual no llegan las conquistas de la civilización está compuesta por la clase campesina y por los trabajadores de las ciudades. Del 1.600.000 pobladores con que cuenta el país, 1.300.000 son campesinos. Si de los 300.000 restantes consideramos que 50.000, número expresamente exagerado, ganan su vida en las contadas industrias y nos preguntamos de qué viven los 250.000 que no son ni campesinos ni obreros, ¿qué respuesta se nos da que no sea la de que esa enorme población parasitaria vive o aspira a vivir de la burocracia estatal o privada? Esta afirmación, al parecer simple, es sin embargo tan dolorosa que alcanza el rango de patética. 250.000 de seres no tienen profesión lucrativa en un país pequeño y pobre, agitándose en pos de un pan inexistente, no hallando en qué emplear sus energías ni manera de satisfacer sus más urgentes necesidades. Solo el empleo en el comercio o en el gobierno mantiene vivas sus esperanzas, pero cuando se dirigen al comercio se hallan agonizantes y los cargos públicos están ya ocupados. ¿Cómo alcanzar un puesto que salve a los hijos, a los padres o a ellos mismos de las acechanzas del hambre? Antes se conquistaba ese puesto jugándose la vida. Ahora, degenerado y temeroso de la técnica militar moderna, el pueblita no se atreve a exponerla. Mas es necesario técnica militar moderna. El pueblita no se atreve a exponerla. Mas es necesario vivir. Y si la conquista del pan no puede lograrse como hombre dando el pecho,
se logra por otros medios, calumniando a quien ocupe el cargo que puede resolverle a uno sus problemas, a fin de que aquel lo pierda y uno lo herede, o asumiendo tan terribles responsabilidades en defensa de lo que tienen el poder, que éstos, por gratitud o porque está en su conveniencia tener servidores de fidelidad que nada arredra, se vean obligados a premiar a quien tan radicalmente les sirviera, o aseguren para siempre la intangibilidad de la posición ganada por esa vía. Ya antes de la ocupación norteamericana se observaba ese mal. Nuestras familias urbanas de la burguesía y la clase media, dice Jiménez Grullón, se encontraron sin trabajo y apenas subvenían a las necesidades vitales, empujadas por la crisis económica. Buscaban esas familias apoyo en la política, una, una, una urgencia básica, la de la conservación personal, y no propósitos patrióticos, explica por lo general la actitud. Rodeaban ellas a los jefes políticos, colmándolos de manifestaciones de lealtad, de elogios, brindábanles sus consejos y trataban por todos medios de demostrarles la indispensabilidad de sus respaldos. Al aumentar sensiblemente la población, que casi se ha doblado en los últimos 20 años, aumentaron desde luego los habitantes de las ciudades y pueblos, pero como no aparecieron industrias para absorber esa población aumentada, sino que al contrario languidecieron las que había y se empobreció el comercio, se ha agravado el mal de manera realmente pavorosa. Aferrados al poder como única tabla de salvación, los pueblitas han olvidado que hay una masa mayoritaria sufriendo a causa de su egoísmo y de sus desaciertos. Con el disfrute del poder, esa clase no solo tiene las ventajas económicas, morales y políticas que él da, sino que solo para sí utiliza esas ventajas. El presupuesto nacional se gasta mayormente en sueldos de la burocracia, reclutada desde luego entre la clase dominante, y en beneficios para los pueblos y ciudades. Puede decirse sin temor a exagerar que a la masa campesina se le devuelve en obras útiles solo una ínfima parte de lo que ella da al Estado en rentas directas e indirectas, y lo que es peor, que no se la atiende ni remotamente como ella, clase predominante en la producción de la riqueza, merece ser atendida, mientras las calles de la ciudad se arreglan para que por ellas pasen sus perversas meditaciones. Los pueblitas, mientras la luz eléctrica y la escuela superior y la radio y la sanidad se ponen al servicio de una clase que representa la sexta parte de la población total, y que por no trabajar nada o muy poco da al Estado, el campesino vive en la miserable soledad de su bohío, ignorante, enfermo, triste, escasamente algo más que una bestia de trabajo. Si el amor a los hombres y no su propio bienestar
hubiera sido la orientación de los pueblitas cuando tan astutamente lucharon por el poder, si el amor a sus congéneres hubiera iluminado sus pasos, habrían empezado por organizar la vida económica del país de tal manera que la masa de las ciudades y pueblos hubiera ganado su pan honestamente sin tener que esperar del cargo público la satisfacción de las necesidades. No lo hicieron así y a ello se debe el fracaso del pueblo organizado en Estado, pues mientras haya centenares de hombres aspirando a cada puesto, habrá miles que en defensa de su sustento llegarán a todos los extremos posibles, y sobre esos miles se apoyarán los hombres de garra para someter a todo el mundo a su férula. Ellos, los pueblitas, y no otros, son, como se ve, los que sostienen gobiernos de fuerza. Pero todavía hay una conclusión más aterradora. Si los pueblitas siguen siendo clase dominante, será inevitable el gobierno dictatorial, porque solo el terror es capaz de oponerse triunfalmente al hambre entre tantos hambrientos. Únicamente el terror asegura la obediencia. Alguien objetará que hay soluciones para ese mal, como es, por ejemplo, la industrialización del país, y nosotros respondemos que esa empresa no puede confiarse a los pueblitas, cuya historia de un siglo de fracasos los inhabilita para tan seria obra, y que la industrialización es labor demasiado larga para que pueda esperar por ella un pueblo hostigado por la necesidad de vivir. La República Dominicana está frente a un problema que se resuelve en un círculo vicioso. Los pueblitas trajeron el mal, a ese mal degenera cada vez más a los pueblitas. No hay más que un camino de salvación: aniquilar a los pueblitas como clase dirigente. Planteado el caso en tales términos, surge una pregunta: ¿cómo arrebatar el poder a los pueblitas? Y la respuesta lógica es espontánea. Sigue a la pregunta: organizando el partido político a los enemigos naturales de los pueblitas, a la gran masa campesina. El instituto de opinión que necesita el pueblo para realizar desde el poder sus aspiraciones es, pues, un partido revolucionario que dé a los campesinos y demás explotados todos los derechos que se les han estado secuestrando durante 4 siglos, hacer de ellos hombres completos mediante el disfrute de civilización es el deber histórico de la juventud dominicana. Al tiempo que cumpla este deber sagrado, habrá dado con la fórmula de dicha y del bienestar nacionales, porque al disfrutar de estos, la mayoría olvidada hasta ahora, podrá afirmarse que la disfruta todo el pueblo. Solo entonces será feliz el pueblo dominicano, porque, para decirlo con las palabras de Jiménez Grullón, la auténtica dicha es la que nace del ejercicio de la justicia dentro de los marcos de una vida específicamente propia. ¿Servirá este libro para señalar a los dominicanos el camino del porvenir? Preguntar implica dudar, y duele poner en duda la efectividad de las ideas. Pero desdichadamente
se duda por conocimiento del medio. Si bien esa duda no pasa de ser ligera y momentánea, no puede estar lejano el día en que este libro sea estudiado y aclamado por todo el pueblo. ¿Acaso ahora a él y al prólogo se responda con insultos, aun sabiéndose que a la idea no la destruye ni oscurece el denuesto, y que a ella solo puede y debe oponerse otra idea tan elevada y tan desinteresada como ella? Personalmente, el autor de este prólogo no busca polémicas, importa poco el plano en que se desenvuelvan, pero tampoco rehuirá nunca cualesquiera responsabilidades que se gane por hacer uso de su derecho a enjuiciar el fenómeno dominicano y desear la dicha de su pueblo. Lo único que reclamaría el prologuista, si pudiera, es que los pueblitas, a quienes acaso duela que se les señale como autores de los males del país, respondan a esa denuncia teniendo en cuenta que al hacerla no se ha perseguido ni se perseguirá otro fin que dar a la patria una felicidad de la que también disfrutarán los hijos de ellos mismos. Fatalmente no será así. A este libro y a su prólogo contestará el insulto, aunque aquellos que lo produzcan no puedan ni son hombres de buena fe amparar esos insultos en la intimidad de sus corazones. A ellos pretenden adelantarse las siguientes palabras: la verdad es inconmovible y una vez dicha queda fija cuando ya sus adversarios han pasado. No hay fuerza que logre desterrar del espíritu humano la luz que en él pone una verdad, y aquellos que se creen con poder suficiente para hacerlo olvidan que ellos, hombres al fin, llamados a morir más tarde o más temprano, tendrán que cerrar un día el ojo vigilante y que aflojar el puño implacable, mientras la humanidad seguirá años y años luchando por su felicidad, y una vez libre de sus opresores podrá sacar la verdad del obscuro rincón donde se viera obligada a esconderla, y podrá blandirla entonces como una espada terrible contra los que le hicieron soterrarla. Una sola verdad, aún la más débil e indefensa, basta para combatir y derrotar a todo un mundo de mentiras. Juan Bosch, La Habana, 12 de agosto de 1940. Primera parte: germen y tierra. Capítulo único. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. José Martí. Al llegar el conquistador español a la isla de Haití o Bohío, en cuya parte oriental se formó siglos después la República Dominicana, la encontró habitada por indios pertenecientes casi todos a la rama taína, derivada del gran tronco
Aruaca. Llevan esos indios bajo el régimen del clan una vida sosegada y fácil. Su hermosa tierra no fue, como otras zonas del continente, campo de constantes luchas contra las invasiones de masas indígenas extrañas. Solo las embestidas de los caribes, iniciadas en época tardía, quebraban de vez en cuando la monotonía de la sencilla paz reinante. Pudo así el taíno desenvolver su existencia sobre una base de relativa estabilidad. Su cultura era indudablemente inferior a la de buen número de razas aborígenes americanas. Manifestábase, manifestábase ella en sus formas económicas típicas, industrias domésticas y agricultura, y en las artes, especialmente la cerámica, la alfarería, la poesía y la danza. Como en casi todas las sociedades primitivas, la mujer contribuyó de modo notorio a la evolución de esa cultura. A ella se estaban encomendadas las labores agrícolas que se orientaban principalmente al cultivo de tres productos básicos: la yuca, el tabaco y el maíz. Aunque la prosperidad individual existía, la posesión del suelo era común. Políticamente, la isla, que Colón denominó por su similitud con Andalucía la española, estaba dividida en cacicazgos. El cacique ejercía amplias funciones de mando. Poco sabemos acerca de la constitución íntima del régimen, que no tuvo, como en México, el carácter de una autocracia sacerdotal y guerrera. El panorama biológico y económico sufrió una modificación total tan pronto el español inició la labor conquistadora. Traía este consigo aspiraciones y conceptos desconocidos por los pobladores. Sus gestos denunciaban un dualismo de intención, el enriquecimiento propio y la cristianización del indio, tendencias ambas difíciles de armonizar, ya que la primera obligaba al desarrollo económico intensivo de la tierra a base del sostenimiento y la esclavitud, principios en sí anticristianos de otros hombres. El afán material se impuso rápidamente sobre el anhelo religioso. Los taínos fueron utilizados para el trabajo, pero no pudieron resistirlo. De constitución física débil y sin el hábito de la faena ruda, su naturaleza se fue agotando. Pereció la raza. De nada sirvieron en la práctica las prédicas de los misioneros o la legislación protectora que se dictaba en Madrid. Los gobernantes locales actuaban a su modo. Querían asegurar el dominio completo de la isla como paso previo a la explotación económica en gran escala, y lo aseguraron mediante la violencia. A sangre y fuego destruyeron los cacicazgos. Millares de indios encontraron la muerte en manos del soldado español. Actos de rebeldía sellaron la extinción total de aquellos hombres. Caciques hubo que resistieron las acometidas del militar y los frecuentes abusos del encomendero. Caonabo en primer término y Enriquillo después fueron los héroes culminantes de la raza dominada. Otros, como Atuey,
acorralados por los ataques de los europeos, emigraron a Cuba y encendieron allí la insurrección. La desaparición del taíno, con cuyo brazo se contó para la explotación de las riquezas, obligó al español a buscar en África un sustituto hábil, el negro. Este fue paulatinamente importándose en condiciones de esclavo. Su trabajo de tipo agrícola, sobre todo, brindó a aquella tierra pródiga inmediato provecho. Siguieron los primeros ingenios de azúcar de caña, planta importada de las Canarias, que Gonzalo de Velosa y Pedro de Atienza trataron de explotar industrialmente. La economía de la isla adquirió con ello nuevos perfiles. La yuca, el maíz y el tabaco siguieron cultivándose, pero la producción de la caña con propósito industrial superó a los pocos años la de los demás cultivos. El negro realizaba la labor bajo la dirección del colono blanco, definitivamente estabilizado en la isla. Las actividades bélicas tendientes al sojuzgamiento del taíno provocaron en los indios una crisis de la economía. Dominada esa crisis gracias a la iniciativa del español y al trabajo del africano, no pasaron muchos años sin que la isla produjera de nuevo más de lo que sus habitantes necesitaban. La agricultura constituyó la base económica de la nueva sociedad. Al lado de ella tomó cierto incremento la minería. El descubrimiento de oro en Río Jaina fue una de las razones que motivaron la decadencia y extinción de la Isabela, primer esfuerzo urbano de los españoles en América, y la fundación de la ciudad de Santo Domingo, en la parte sur de la isla. Pronto, empero, se convencieron los europeos de que aquella tierra no era rica en minas. El anhelo de enriquecimiento rápido no podía encontrar allí, por tanto, propicias vías. Comenzó entonces la emigración de los colonos más codiciosos hacia los países sobre cuyas fantásticas riquezas minerales se había enhebrado toda una serie de leyendas. Mientras tanto, continuaron llegando desde España las expediciones para la conquista y la colonización de las otras tierras recién descubiertas. Producía ya Santo Domingo azúcar, casabe y frutos menores. Gracias a esa producción pudieron abastecerse en productos de primera necesidad los nuevos expedicionarios. Durante todo el primer siglo colonial, la isla sirvió de base americana para las futuras conquistas. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el próximo título, En pos de la unidad étnica.